¿Qué tal, gente de Ayudin? Aquí con otra clase de álgebra, esta vez con un tema nuevo llamado productos notables, que no es ni tan nuevo porque es el proceso inverso de la factorización. Ya vamos a ver más o menos qué abarca todo este tema. Lo primero que voy a hacer para repasar es las operaciones que nosotros usualmente aplicamos en los productos notables. Producto es una multiplicación, entonces consiste en realizar distintas multiplicaciones respetando los signos, entre otras cosas. Recuerda cualquier pregunta que tengas de las clases anteriores o de esta, nos las puedes hacer al WhatsApp a través del 66938971. Ahí nuestro amigo Copri nos va a enviar toda la información que tú necesites, que todas las dudas que tú tengas, y nosotros las vamos a responder en clase. Incluso, si quieres, nos puedes mandar problemas y nosotros los resolvemos en la clase. Lo cual es mejor porque te estamos ayudando directamente a ti y a todos los demás que están cursando lo mismo que tú. Este curso, siempre lo repito, es exclusivamente de práctica, es exclusivamente de refuerzo, no es por ningún motivo un curso avanzado ni nada por el estilo. Es 100% un curso que está dedicado para los que están entrando al mundo del álgebra o para los que tuvieron un mal año, tuvieron que rehabilitar y están repasando, o los que van a seguir con álgebra 2 el año que viene. Bien, los productos notables voy a hacerlo sumamente sencillo, sumamente básico. Voy a empezar con todos los casos de factorización que he hecho antes y voy a explicar qué es el producto notable. El primer caso de factorización que nosotros vimos se llama factor común. Factor común. Este consiste en extraer efectivamente un factor común de un conjunto de datos, donde ese factor común representa el dato más grande que yo puedo sacar de todos estos elementos. 100%, es así de fácil. Esto sería factorizar, pero los productos notables son lo opuesto, es decir, la multiplicación de las factorizaciones que hacemos. Si nosotros factorizáramos para después aplicar un producto notable, estaríamos haciendo cosas completamente opuestas. No tendrían ningún sentido. Nosotros tenemos en álgebra que descubrir cuál es el objetivo. Factorizar, crear factores que se están multiplicando entre sí, o aplicar un producto notable. Agarrar esos factores que se están multiplicando entre sí, multiplicarlos y generar una serie de polinomios, que son un montón de términos que están sumándose o restándose. Ese es el resultado de aplicar el producto notable. Si nosotros sencillamente multiplicáramos de vuelta en todo este paréntesis, estaríamos aplicando una serie de productos notables. Hay productos notables que están claramente establecidos, como la diferencia de cuadrados, que, por así decirlo, sería algo como aplicar esto al revés. Que es una diferencia de cuadrados. Tal como aparece ahí, se multiplica cada elemento. Y al hacer esto, estamos aplicando ese producto notable para al final tener esto. Que es una diferencia de cuadrados. ¿Lo ves? Entonces, si tú factorizas la misma, te va a quedar la factorización de la diferencia de cuadrados, que es a menos b y a más b en este caso. Es bien interesante. El producto notable es aplicar lo opuesto a esto, lo opuesto a factorizar, en su esencia natural. Así que bien, para poder aplicar un producto notable, lo primero que tenemos que tener muy claro, pero muy claro, es cómo aplicar estas reglas en álgebra
a la hora de multiplicar, restar, sumar, dividir, etc. Ya yo hice un par de clases sobre operaciones algebraicas en las cuales buscamos mínimo común, sacamos máximo común denominador, sumamos, restamos fracciones algebraicas, etc. Y esto es bien importante a la hora de realizar esto, porque si no, no vamos a poder tener un buen dominio del álgebra más adelante, cuando nos toque hacer operaciones más grandes, cuando nos toque tener que literalmente multiplicar varios paréntesis entre sí. Por ejemplo, otro producto notable muy común es este, un binomio al cuadrado. El desarrollar esto es un producto notable. Ahora, tú ya puedes producir esto aplicando un trinomio cuadrado perfecto. Te va a quedar exactamente así, un binomio al cuadrado. Entonces, por decirte que esto me da esto, tal como está ahí, a a la 2 más 2ab más b a la 2 es igual a más b al cuadrado, tal como aparece ahí. Aplicarlo así es una factorización. Aplicarlo al revés es un... Corrijo, aplicarlo en esta dirección, pasar de a más b al cuadrado a cuadrado más 2ab más b2, de izquierda a derecha. En ese caso tenemos un producto notable. Estamos desarrollando esto. Si lo hacemos al revés, de acá hacia la izquierda, agarramos un conjunto de términos que se están sumando o restando, que son polinomios, trinomios, un montón de cosas sumándose y restándose, y tú sencillamente los agarras y los transformas en algo pequeño. Estás factorizando, estás reduciendo el tamaño de esto. Esto también se puede representar así. Sigue siendo lo mismo a que coloques esto así, a más b a la 2. Entonces, ya nosotros hemos trabajado bastante en esto y vamos a hacer una serie de prácticas más adelante para abarcarlo todo. Pero ahora me quiero enfocar en esto, en cómo desarrollar esto. Y no voy a tener, recuerda, esto es una clase de práctica, es una clase de repaso. Mi objetivo de todo este curso de álgebra es que tú realmente puedas tener noción de lo que el profesor va a hacer a la hora de escribir en el tablero, que no te vayas a perder en el procedimiento. El objetivo de este curso no está hecho específicamente para que tú te aprendas las cosas de memoria. Está hecho para que tú tengas noción de lo que te va a tocar hacer más adelante, número 1, si no has dado álgebra, número 2, si ya la diste, entender, repasar, refrescar conocimientos que ya diste, pero nunca aprendiste hasta el nivel que te exigieron. Y número 3, por si sencillamente eres un estudiante bueno a nivel de matemáticas y quieres encontrar uno que otro detalle adicional a lo que ya sabes, porque siempre se puede aprender algo nuevo. Entonces, ¿cómo desarrollamos esto? Voy a empezar con este producto notable que es muy sencillo. Esta clase es bastante teórica, no vamos a hacer muchos problemas, no es necesario. Vamos a enfocarnos principalmente en saber desarrollar esto. Cuando yo estaba en la escuela, yo utilizaba el sentido común y decía, a más b al cuadrado es igual que a más b por a más b. Eso tiene sentido. Si tú escribes x cuadrado es igual a x por x, eso tiene sentido. La multiplicación de dos cosas iguales se puede representar como esa cosa al cuadrado, sea lo que sea, no tienen que ser letras. Si quieres verlo con números desde el punto de vista aritmético, 2 al cuadrado es lo mismo que decir 2 por 2. Y así. Es un error asumir que las potencias están relacionadas a sumas. No es cierto. Así que bueno. A ver. Esto es lo que yo asumía antes y está correcto. Ahora, ¿cómo yo desarrollo esto? Acuérdate que el objetivo de
aplicar un factor común es aplicar un producto notable, es aplicar un producto, aplicar una multiplicación. La mayoría de los productos notables, para no decir todos, surgen de multiplicaciones, multiplicar elementos entre sí. Así que eso es lo que hay que hacer acá. Y después te voy a explicar cuál es la regla que se utiliza para un binomio al cuadrado. Yo me llevo esto para acá y ¿cómo lo desarrollo? Tú vas a agarrar el primero y lo vas a multiplicar por el primero del segundo paréntesis. Después vas a agarrar el primero y lo vas a multiplicar por el segundo del segundo paréntesis. Luego vas a agarrar el segundo y lo vas a multiplicar por el primero y el segundo por el segundo. Bien. Procedo con eso. A por A cuadrado. Hay que tener cuidado con eso. Siempre que tú multipliques dos cosas iguales, va a ser eso al cuadrado, no esto. A por A no es 2A. 2A si está relacionado a la suma. A más A. Son más dos cantidades iguales, es lo mismo que decir dos de ellas. Así que A por A cuadrado. A por B, AB. Luego más B por A, BA. Y por último B por B, B cuadrado. Así tenemos A por A cuadrado, A por B, AB, B por A, BA, B por B, B cuadrado. Así terminamos de aplicar el producto notable de la forma más empírica y sencilla posible. Mucha gente cometía este error, incluyéndome, que nada más multiplicaban A por A y B por B, los extremos. Esto es muy curioso. Hay una demostración bien interesante de dónde surge esto. Lo hacen con cubos. Imagínate que esto es el A por A, porque de hecho A por A representa un área. Todo esto es un área, si lo quieres ver de esa forma. Un área es una superficie. Y lo puedes ver expresado de esta forma. Y esto es B por B. Pero todo el binomio al cuadrado representa todo este rectángulo. Entonces eso significa que aquí hay partes que no están completas. Y esas partes son A por B y B por A. En Instagram, en las páginas de ingeniería o de ciencia, uno se encuentra bastante con este ejemplo. De las personas que dicen que aplicar el producto notable de A más B al cuadrado es solamente igual a el primero y el último término que aparece acá, pero eso no es cierto. Pero esto no está terminado aún. Ahora tengo que reducir términos semejantes. Todo proceso de aplicar producto notable, o algebraico, o matemático en general, la verdad, siempre tiene una serie de pasos. El primero en este caso, pues, hacer la multiplicación. Pero en todo proceso matemático siempre vas a tener que reducir términos semejantes. Por ejemplo, AB y BA son lo mismo. Es exactamente lo mismo que tú multipliques 2 por 1 a que tú multipliques 1 por 2. Es exactamente igual. Esto es 2, esto es 2. Entonces, como estos son lo mismo, yo los puedo agrupar en un solo término llamado 2 veces AB. A cuadrado más 2 veces AB más B cuadrado, en esencia. Ese es el resultado de la aplicación de este producto notable, A más B al cuadrado, o en esencia un binomio al cuadrado. También existen binomios al cubo,
y también tienen su aplicación de cómo desarrollarlos de forma más fácil, sin tener que aplicar multiplicaciones consecutivas. También tienes trinomios al cuadrado. Todos esos son productos notables que podemos ir desarrollando a lo largo de esta clase. No voy a hacer una serie tan larga de productos notables porque la verdad considero que la práctica en general va a ser más importante que abarcar varias clases acerca de varios temas en particular. Prefiero hacer sesiones de práctica que abarquen todos los temas que ya hemos dado y los que usualmente nosotros consideramos más difíciles a la hora de los estudiantes aplicarlos en la escuela. Entonces este es el resultado de la aplicación de este producto notable binomio al cuadrado. Es igual al primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y eso último que acabo de decir en esencia es lo que representa al 100% la aplicación de este producto notable. ¿Cómo lo podemos poner en términos sencillos? Binomio al cuadrado. Binomio al cuadrado. Bien. Para resolverlo, la regla es la siguiente. Lo voy a escribir. Muchas veces se dice que si a los estudiantes les cuesta aprenderse las cosas con la vista nada más, me refiero a matemáticas en particular, todas estas reglas matemáticas que usualmente tú escuchas o ves o lees para poder desarrollar un procedimiento. Si eres una persona que en verdad le cuestan bastante los números a estas alturas, yo me incluyo en ellos, cuando yo estaba en noveno, hasta décimo fue que no me gustó mucho la matemática, me costaba bastante, no le encontraba el sentido. La manera de poder aprenderte bien las cosas es escribiéndolas. Si el profesor te dice, la regla para esto es el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, si tú no escribes eso de forma textual, probablemente se te olvide o no lo llegues a entender bien. Entonces será el primero al cuadrado más 2 veces, y voy a explicar bien lo que significa eso. El primero por el segundo el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Bien, en esencia esa es la regla para aplicar el binomio, cualquier binomio, al cuadrado. No al cubo, no a la 4, al cuadrado, a la potencia de 2. Si fuera 3, sería distinta la regla, iba a ser mucho más compleja. Pero es más fácil aprendértelo así a tener que hacer este procedimiento una y otra vez, sobre todo si tiene varios términos, este a más b, que va a estar al cuadrado. Así que esta sería la resolución, el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo. Esto quiere decir lo siguiente.
Esto quiere decir que vas a agarrar el número 2 y lo vas a multiplicar por el primer elemento, que es A, y eso a su vez lo vas a multiplicar por el segundo elemento, que es B, 2AB. Y en esencia eso es lo que queda aquí, 2AB. Es así de fácil. Vamos a hacer un ejemplo con un elemento que no va a ser tan sencillo. Lo voy a hacer aquí en la esquina. Tenemos ese binomio. En esencia sí es un binomio porque son dos elementos distintos que se están sumando o restando. En este caso se están restando. Y está al cuadrado. Ahora, esta regla es para cuando el binomio es positivo. Si el binomio es negativo, lo único que se va a cambiar es esto. El más que aparece aquí va a cambiarse por menos. Todo lo demás va a seguir exactamente igual, sin dudas. Entonces tratemos de aplicar la lógica de este comunicado a este problema. Porque yo podría hacer esto mismo, pero voy a demorar más, sobre todo a la hora de multiplicar 9 por 27 y 27 por 9 para después sumar 9 por 27 más 27 por 9 y colocar ese elemento en un único grupo, en vez de simplemente multiplicar 2 por 9 por 27 y ya. Voy a hacer esa demostración más adelante, después de que termine de desarrollar este problema. Entonces, según la regla me dice el primero al cuadrado. Agarro el 9, x, y, z, y lo elevo al cuadrado. Lo desarrollo. ¿Cómo aplico yo esto? Cuando tú tienes una serie de multiplicaciones, 9 por x por y por z, y lo que sea que quede en adelante, al cuadrado significa que cada uno de ellos los vas a elevar al cuadrado. En esencia te va a quedar 9 a la 2, x a la 2, y a la 2, z a la 2. El único que puedo desarrollar más allá de lo que está aquí es el 9. Que en esencia 9 a la 2 me va a quedar 81. x2, y2, z2. Ese es el desarrollo del primero al cuadrado. Y ya lo tengo aquí. Voy a ponerle un punto. Aquí voy a desarrollar el segundo elemento, que es 2 veces el primero por el segundo. Entonces voy a agarrar el número 2 y lo voy a multiplicar por el primer elemento que me aparece, que es este de acá. Por este de acá. Los voy a desarrollar de una vez. Agarras la calculadora y multiplicas 2 por 9 por 27 o en cualquier orden. No importa si es primero 9 por 27 por 2 o 27 por 9 por 2. Al final no va a importar. El orden de los factores no va a alterar el resultado o el producto. 2 por 9 por 27, 486. Entonces voy a tener que todo esto, el número, me va a quedar en 486. Y ahora las letras. Fíjate que X, Y, Z y WMJ no son iguales, ninguna ni otra.
Entonces nada más tengo que colocarlas así tal como están. X, Y, Z, W, M, J. Si tuviera el mismo combo de este lado o algo similar, por darte un ejemplo, si en vez de aquí fuera W, M, J, alguna de esas tres letras fuera Y o fuera Z o fuera X, tendría que agrupar esas dos en un X cuadrado, por ejemplo. Si aquí hubiera una sola X, yo las juntaría con esta X y me daría X cuadrado. Pero no lo hay, todas las letras son distintas, así que simplemente sería X, Y, Z WMJ. Todo este término, un solo término, de todas estas letras y números que se están multiplicando, son solamente un término. 486XYZ WMJ. Ese va a ser el segundo elemento que yo voy a desarrollar en mi producto notable. Ya tengo el primero, que es a cuadrado, que esto lo represento como 81x2y2z2. El segundo elemento, el del medio, que es 2 por el primero por el segundo, que me da este gran número con esas letras. Y por último, el tercer elemento, que sería el segundo al cuadrado. Es decir, aplicar lo mismo que hiciste para el primero al cuadrado, pero para el segundo. El segundo es 27WMJ. Y eso lo vas a elevar al cuadrado. Y lo único que yo tengo que hacer es elevar el 27 a la 2 y ponerle un a la 2 a todas las letras que están ahí. 729 W2 M2 J2. Y ahí tenemos los tres elementos que componen al producto notable binomio al cuadrado. Nada más tengo que colocarlos en orden. Como dice acá, primero al cuadrado, después 2 por el primero por el segundo y después el segundo al cuadrado. En ese mismo orden. Así que comienzo con 81, X2, Y2, Z2. En este caso, como es un binomio que se está restando, dos elementos distintos, pero en este caso se restan, el segundo elemento, en vez de más, va a ser menos. Menos 486 XYZ MWMJ. Y por último, ojo con esto, sí, siempre va a ser así. El tercer elemento que voy a copiar siempre va a ser positivo, ¿sí? Más el segundo al cuadrado, ese más siempre va a estar ahí, sea un binomio que se esté sumando o sea un binomio que se esté restando. Entonces será más 729 W2 M2 J2. Y estos tres elementos desarrollados son el desarrollo del producto notable de un binomio al cuadrado. Recuerda que los productos notables siempre deben dar como resultado, eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan de estas clases, el poder identificar si estás aplicando un caso de factorización, si estás aplicando un producto notable. Si tu respuesta te queda un montón de términos en suma y resta, estás aplicando un producto notable. Tú multiplicas paréntesis que ya sean lineales, no lineales, es decir, si están a la 1 o están a la 2 o están a cualquier otro exponente más grande. Cuando los desarrollas te van a quedar un montón de términos sumándose y restándose como un polinomio. Ahora, si tú agarras esto que está aquí, que puede ser un excelente ejemplo para aplicar un trinomio cuadrado perfecto, que es factorizar esto, para poder obtener esto, entonces estarías aplicando un caso de factorización. Ahora estamos haciendo lo contrario a lo que estábamos aprendiendo hace rato, a lo que estábamos haciendo anteriormente.
A ver, vamos a hacer otro ejemplo. Y vamos a introducir cómo desarrollaríamos el producto notable de un binomio al cubo y cómo aplicaríamos el producto notable de un trinomio al cuadrado. Esos los vamos a desarrollar en la siguiente clase, pero esta va a terminar con este último ejemplo. Porque esto la verdad no tiene mucha ciencia, y con lo que me refiero a esto es que mientras tú sigas esta receta que está escrita acá, no hay manera de perderse. Y si te pierdes es porque algún procedimiento al multiplicar las leyes de los exponentes, si estas letras fueran iguales, no colocas ese exponente como debe de ir, o signos, sumas, restas, etc. Eso es lo que está fallando y eso es lo que debe ser reforzado. Y eso se hace énfasis en las operaciones algebraicas, sobre todo el tema de los signos, que es muy importante. Hasta noveno yo no sabía si al multiplicar positivos con negativos, no me sabía bien esas reglas. Y claro, si yo no tengo eso fundamentado, cuando yo desarrollo esto voy a cometer esos errores. Y algo tan simple como seguir esto, como lo dice el pie de la letra, me va a salir mal. O no saber multiplicar estos números. Claro, te doy el hecho de que en las escuelas no dejan usar calculadoras a niveles inferiores. En matemática incluso ni siquiera te la dejan en 12, porque ellos asumen que tú lo vayas a hacer a mano. Tampoco es que pongan cosas tan grandes como para que tú no puedas multiplicarlas. Si te toca multiplicar 2 por 29 por 9, 2 por 27 por 9, yo lo que haría es primero multiplicar 2 por 27, que me va a dar 54, y luego multiplicaría 54 por 9. Es más fácil hacer una multiplicación así, donde solamente tienes que colocar el resultado aquí abajo. Multiplicas 9 por 4 y 9 por 5 y pones el resultado y listo. A que tengas que multiplicar esto. 27 por 18. Aquí es más complicado. Tendrías que multiplicar 8 por 7, 8 por 7, 8 por 2, después 1 por 7, 1 por 2 y hacer una suma. Va a ser más largo y te puedes enredar. No es que no lo puedas hacer, ojo, sí lo puedes hacer, pero mientras más procedimiento tú agregues para la resolución de algo, más chances hay de que al ser seres humanos cometamos algún error y tengamos la respuesta mal. Bien, vamos a hacer el último ejemplo. Ese es un binomio al cuadrado, nuevamente también se está restando. Pero acuérdate que lo que te dije, al final el último siempre va positivo. ¿Por qué? Cuando nosotros desarrollamos esto paso a paso, cuando tengas que multiplicar, literalmente, el primero por el primero, que siempre van a ser positivos, A por A, después B por B, los extremos te van a quedar positivos. Cuando tú sumas los que están en el medio, que son donde se produce el cambio de signo, ahí es donde vas a generar ese 2A, o se suma o se resta, al final esto es lo que va a quedar negativo, pero el último siempre va a quedar positivo, porque surge de multiplicación de dos cosas iguales positivas. ¿Ok? A ver, el ejemplo número 2, que es este. Tú puedes desarrollar esto paso a paso. Escribes 36x3y2, 15x2y3, y de nuevo escribes eso, y después vas multiplicando uno por uno. Eso va a demorar mucho. Yo prefiero seguir la regla. El primero al cuadrado, es decir, 36x3y2 al cuadrado. Luego viene menos 2 veces el primero por el segundo.
Y por último, siempre va a ser positivo el último, el segundo al cuadrado. Y por eso es que siempre va a ser positivo, porque surge de la multiplicación de él mismo, que es evidentemente elevarlo al cuadrado. Tú puedes decir, sí, pero ahí hay un negativo que está a la izquierda de él, por lo tanto lo hace el negativo, pero lo estás elevando al cuadrado, por ende estás eliminando ese signo. Por eso este siempre es positivo. Nos va a quedar 15, x2, y3 a la 2. Y en esencia eso es lo que tienes ahí. Tienes el problema literalmente desarrollado, nada más te falta hacerlo. 36 a la 2, ¿cómo podemos hacer eso? Multiplicamos 36 por 36. 6 por 6, 36. Llevo 3. 3 por 6, 18. Más 3, 21. Ahora 3 por 6, 18. Llevo 1. 3 por 3, 9 y 1, 10. Ahora sumo esto. 6, 9, 2, 1. 1296. Corroboramos eso con la calculadora. 1296. Entonces aquí tendré 1296. Ahora resuelvo esto. Cuando yo elevo al cuadrado cosas, letras, lo que sea, que ya tengan un exponente, pues los multiplico. 2 por 3, 6. Me va a quedar x6, y4. Sigo por acá. Ojo con esto. 2 por 36 por 15. Perdón. Eso me da 1080. Negativo. Ahora las letras. Cuidado acá. X va con X. X2 y X3. Y aquí es donde la gente puede fallar. X tiene la misma base, leyes de los exponentes. Tienen la misma base, es que se están multiplicando, los exponentes se van a sumar. Entonces va a ser 2 más 3, que es 5, X5. Y las Y, pues cumplen la misma regla. Bases iguales que se multiplican, exponentes se suman. Y5. Y finalmente tenemos el segundo al cuadrado, 15 a la 2. 15 a la 2 es 225. Y ahora lo mismo pasa con los exponentes. Si estoy elevando x2 a la 2, 2 por 2 se multiplica, me queda x4. A diferencia de acá, porque tenía x3, me da x6. En el caso de la y sí va a ser como allá con la x. 3 por 2, 6. Los multiplico. Repaso de leyes de los exponentes. Si tú elevas algo que ya tiene un exponente, se multiplican. Si tú tienes bases iguales que tienen distintos o iguales exponentes, no importa. Y esas bases iguales se están multiplicando, los exponentes se suman. Y esta es la respuesta del producto notable. Ya de ahí no puedo hacer más nada porque todas las variables o letras son distintas, tanto en base como en exponente. Todas tienen XY, eso sí estamos claros, pero no todas tienen exactamente las mismas bases con sus exponentes. X6 no hay en ningún otro lado, Y4 no hay en ningún otro lado, X5 y Y5 no hay en ningún otro lado, así que no se puede reducir más de acá. Y ya con esto finalizamos esta clase de producto notable. La primera que hemos hecho no es la gran cosa, simplemente es aprender a desarrollar algebraicamente cualquier tipo de procedimiento, cualquier tipo de problema que nos pongan. Tú puedes hacer esto como yo lo hacía antes, que es así, multiplicando término a término, pero créeme que vas a demorar muchísimo más, porque te estarías haciendo este paso adicional para después sumar estos dos y obtener esto. Es mejor seguir la regla. Si se te olvida la regla, si no te la aprendiste, pues igual tienes esa salida para que lo sepas. No siempre tienes que hacer las cosas por la única opción que te dan. Si hay otras salidas que llegan al mismo resultado, sin importar si vas a caminar más, pero vas a dar el mismo resultado, es mejor hacer eso a no hacer nada y que te pongan 0 por no aprenderte esta regla en concreto. Así que está abierto a que hay otras opciones para llegar al mismo resultado.
Bien, en la siguiente clase vamos a abarcar más productos notables, en concreto el binomio al cubo y el trinomio al cuadrado. Recuerda que cualquier duda que tengas nos las haces al WhatsApp al 66938971. Cualquier duda, de verdad, cualquier problema que tengas, nos los mandas ahí y aquí te lo resolvemos. Esta fue la clase número 11 de nuestro Pilando Bando en Álgebra. Vamos a la clase número 12 en unos minutos. Hasta luego.